Buenas tardes, somos del grupo Psicología Política del curso 2024. A continuación exponemos el siguiente tema. Compañera Heidi, por favor, inicias. Bueno, en los elementos que pueden incidir o contribuir en el análisis crítico del discurso están identificar los elementos ideológicos, políticos y dominantes de los discursos sociales mediante la revelación de suposiciones implícitas que pueden estar dentro de estos discursos, así como también el control social que estos ejercen y que pueden ejercer en los diferentes contextos en donde estos se presenten, su estructura, la interrelación que tienen con otros discursos y con diferentes textos, el desenmascaramiento de ideologías y también la representación de los grupos sociales o políticos en los que se puede haber un discurso de X tema. También estudia la pragmática del discurso, analizando de cómo estos contextos y las intenciones de los hablantes influyen en la misma interpretación del discurso. Y por último, también revela cómo el lenguaje perpetúa y desafía estructuras de poder mediante ideologías que se puede comprender y también puede cuestionar estos mecanismos. Muchísimas gracias. Le doy paso a mi compañera Liliana. Bueno, muchas gracias. En términos de el análisis crítico del discurso, también es importante, a partir de los elementos ideológicos, políticos y dominantes, tres dimensiones que son muy importantes. Una es el discurso como texto. El texto es una pieza fundamental del lenguaje que permite una comunicación asertiva y efectiva. Este material es empírico y el investigador es quien determina de qué manera lo hace pues efectivo. Es el resultado de un proceso más amplio de textos compilados que ayudan como para argumentar diferentes temas a los que queremos llegar. O sea, y en este ejemplo, el texto discursivo, que también es una dimensión reflexiva, en la que todos los términos de procesos de producción hablan y pueden, digamos, interpretarse. En este momento es cuando tiene la interpretación el discurso y lo hacen, digamos, ya en el campo, o sea, ya se vuelve una acción, ¿sí? Entonces se hace a partir de un conjunto de recursos en donde los sujetos se están interpretando. Y estos puede ser, ya lo vemos en un punto real cuando es en una práctica social. Y esta tercera dimensión se tiene en cuenta cuando ya la reflexión es una acción en el trabajo, cuando digamos un gerente ya lo pone en práctica con los trabajadores, en situaciones, en instituciones, ¿sí? En macro contextos que condicionan fuertemente el uso del lenguaje. Por eso es muy importante tener una buena comunicación basada en artículos, en prácticas ya muy reales para que esto sea efectivo. Entonces, bueno, muchas gracias y le doy paso al compañero Jorge Luis. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre cómo el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos denominantes en los discursos sociales. El análisis crítico del discurso es una herramienta metodológica que se utiliza para analizar cómo el lenguaje refleja y perpetúa relaciones del poder en la sociedad. Primero, el análisis crítico del discurso ayuda a identificar las ideologías subyacentes en los discursos. Las ideologías son sistemas de creencias que justifican y naturalizan las relaciones del poder. Por ejemplo, cuando se usan términos como emprendedores versus dependientes, se está promoviendo una ideología que valora la autosuficiencia y desvaloriza la dependencia, reforzando así ciertas jerarquías sociales.
En segundo lugar, el agente crítico del discurso revela cómo el lenguaje contribuye a mantener o desafiar las relaciones del poder. Los discursos políticos, por ejemplo, pueden usar términos y frases que refuercen las autoridades de un grupo sobre el otro. Analizar estos discursos, podemos ver cómo se contribuyen y perpetúan las jerarquías de poder. Un ejemplo claro es el uso de las teóricas del nosotros contra ellos, que suele dividir a la sociedad en grupos opuestos. Bueno. Además, el análisis crítico del discurso permite entender cómo los discursos influyen en la percepción y el comportamiento de las personas, los mensajes de los medios de comunicación y los líderes políticos moldean nuestras opiniones y actitudes hacia diferentes temas. Por ejemplo, el discurso que presenta a ciertos grupos como amenazas pueden generar miedo y rechazo hacia esos grupos, afectando la cohesión social. Bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, compañeros.